Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros. Contáctanos y solicítalo totalmente gratis. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras aquí en Tiempo de Paz. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Llamo a tu corazón 1000 veces al día y no encuentro respuesta, solo escucho el silencio de tu voz. Tanto tiempo ha pasado y me duele el alma. He tratado de que hablemos y me digas qué es lo que te pasa. Me parece que no quieres ni siquiera escucharme hablar y te escondes como un niño cuando te salgo a buscar. ¿Por qué no atiendes mi llamar? Es que no te has dado cuenta que no quiero regañarte ni pedirte explicación. Tan solo quiero escucharte y saber que estás ahí. Quiero darte mi cariño sin pedir nada de ti. Cuando hayas fallado y pienses que no hay salida, cuando la vergüenza y el dolor te causan mal y humillación, cuando sientas que no puedes pronunciar mi nombre y la culpa haga que te alejes y no encuentres mi perdón, correré hasta encontrarte, con amor te abrazaré, sin decir una palabra, tu corazón sanaré. No dudes en volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición. Y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. Borraré. No dudes en volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición. Y con mi manto cubriré cada herida que se abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. Llamo a tu corazón, estaré esperando tu respuesta. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@
nuevotiempo.org. Escuela Bíblica. La Biblia en un nuevo tiempo. Hola, gracias por acompañarnos una vez más en Tiempo de Paz y gracias porque has llegado a nuestra sintonía. Tengo la certeza de que Dios va a recompensar este tiempo en gran bendición para tu vida. Acompáñame a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. ¿Sabes? Recuerda que estamos estudiando el libro de Marcos, el capítulo 4, y hoy vamos a ver cómo el poder de Dios puede tomar lo más pequeño de nosotros y convertirlo en lo más grande y extraordinario, gracias a su poder y a su misericordia. Si tú crees que eres muy pequeño, que eres muy pequeña, que eres insignificante para Dios, pues déjame decirte que en el estudio de hoy, Dios tiene el poder de hacer de ti lo más hermoso, lo más grande, lo más extraordinario, porque Dios toma lo común y lo vuelve extraordinario. Acompáñame, cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, queremos abrir tu palabra en estos momentos. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda ministrar cada amiga o amigo, Señor, que en este momento se dispone para escuchar tu palabra. Es probable, Señor, que necesite redescubrir su verdadero valor y tener la fuerza, Señor, y el poder de avanzar en el reino, de crecer en el reino, para el cual tú has dispuesto todo el poder de lo alto. Bendíganos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En el capítulo anterior estudiamos acerca de la parábola de Jesús cuando nos mostraba los 4 terrenos, los 4 tipos de cristianos, según la enseñanza de Jesús. Vimos que el único territorio, o el único terreno que produce fruto es aquel representando al creyente que escucha la voz de Dios, que retiene esa palabra, esa verdad que llegó a su vida, la guarda, la ama y decide perseverar en la palabra de Dios. Decíamos que Dios no te bendice a nadie por escuchar, por leer la palabra. Dice el libro de Santiago que Dios bendice al hacedor. Sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores. El libro de Apocalipsis, cuando Dios le regala a Juan la visión de lo que iba a acontecer en el tiempo del fin, desde los días de Cristo hasta su segunda venida, Cristo Jesús le da una recompensa maravillosa a Juan y le dice, escribe esto para que aquellos que lean el libro de Apocalipsis tengan conciencia de esta maravillosa verdad. Y dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces, la razón por la cual este grupo especial de creyentes producen frutos es porque ellos deciden tomar esta palabra, atesorarla, guardarla y alinean sus vidas con esta palabra. A esto es lo que se refiere Jesús cuando decía en capítulo 7 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a la Biblia, acompáñame. Libro de Marcos, capítulo 4. Vamos a volver allí al libro de Marcos, capítulo 4, pero vamos a leer de este capítulo el versículo 30, 31 y 32. Marcos, capítulo 4, versículo 30, 31 y 32. Dice la Biblia, decía así, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo describiremos? Versículo 31. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeñita de las semillas de la tierra, pero después de sembrada crece y se convierte en la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Qué interesante declaración. Jesucristo está diciendo que el reino de los cielos es semejante
al pequeño grano de mostaza, que si lo tuviera allí fuera un punto negro. Es la más pequeña de las semillas de la tierra, la más pequeñita de todas. Y tú dices, ¿cómo puede surgir vida de ese pequeño punto negro? Es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero dice Jesús, después que es sembrada, crece y se convierte en la mayor de todas las hortalizas, echando grandes raíces, de tal manera que las aves del cielo pueden encontrar sombra y abrigo debajo de ellas. ¿Sabes? En la vida cristiana hay situaciones por las que pasamos, por las que experimentamos muchas veces, que ponen a prueba nuestra fe. Y yo podría quedarme aquí en este momento a hablarte un poco de la fe. La fe es uno de los elementos claves de un cristiano maduro. ¿Qué es la fe? Dice la Biblia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es estar seguro de que alguien que prometió llegar, llegará. La fe es estar seguro de que algo que Dios prometió hacer, lo hará. Pero muchos creyentes tienen problemas con la fe. Esta semana estaba conversando con un grupo de personas y llegamos al punto de que muchos seres humanos, muchos creyentes sinceros han pasado por la siguiente situación. Un familiar enfermo, un hijo, una hermana, un padre. Y frente a ese desafío es obvio que nadie quiere perder al ser amado. Muchas de estas personas deciden creer en Dios, pero muchos lo hacen de manera equivocada y comienzan a presumir que Dios va a sanar, que Dios va a actuar, que Dios va a levantar al enfermo. Yo no dudo que Dios pueda hacerlo. De hecho, la Biblia promete darle sanidad. ¿El problema cuál es? Yo no conozco la voluntad de Dios. Tú no conoces la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando nos aproximamos a Dios, porque necesitamos de su intervención, porque somos impotentes, porque no tenemos la posibilidad de resolver nuestras batallas, porque nuestra fe es muy pequeña, y recurrimos a Dios, debemos hacerlo declarando que todo se hará si es la voluntad de Dios. La historia de Daniel, de los 3 amigos de Daniel en el horno. ¿Tú recuerdas la historia? Se levantó una estatua muy grande para que fuese adorada. Se obligó por decreto que estos 3 amigos, como todos los habitantes de Babilonia, tenían que arrodillarse y adorar esta estatua. Ellos decidieron no doblar sus rodillas porque no iban a adorar a un Dios distinto al Dios de los cielos y de la tierra. Frente a esto, fueron obligados. Y el rey Nabucodonosor dio la orden de que aquellos que no fuesen adoradores de esta imagen iban a someterse al horno de fuego calentado como castigo. Los 3 amigos de Daniel rehusaron adorar a la imagen y entonces fueron confrontados y se les dio una segunda oportunidad de que se retractaran de adorar a Dios. Ellos entonces dijeron, sepa usted, oh rey, que el Dios a quien adoramos, Él puede librarnos. Pero si Dios decide no librarnos, sepa, oh rey, que tampoco adoraremos a su imagen. Note la expresión. El Dios a quien adoramos, Él puede librarnos. Pero si no nos librase, pues permaneceremos fieles a Dios. Estos hombres demostraron cuál debe ser la actitud frente a una situación difícil de manejar. Dios tiene el poder de sanar. O Dios sabrá si lo mejor para ese ser querido es el descanso. O Dios sabrá si lo mejor para ese ser querido es levantarlo o dejarlo en esa condición. Nosotros no podemos interpretar los planes de Dios porque Dios conoce el fin desde el principio. Y en muchas ocasiones la muerte será el plan de Dios. Cuando vemos nosotros a Jesús batallando en el Getsemaní, Él le dice, Padre, yo no quiero pasar por esta copa.
Por favor, si puedes pasarla, pásala, pero que no se haga de acuerdo a mi voluntad, sino la tuya. Finalmente, Dios guarda silencio y Jesús entiende que necesita pasar por la experiencia de la muerte. Sin embargo, aunque Dios no cambió los planes en ese momento que eran el deseo, sin embargo, Dios envía ángeles y fortalecen a Jesús, porque el plan de Dios era que Jesús debía morir. Por lo tanto, cuando enfrentamos situaciones tan difíciles como la enfermedad de un ser amado, la mejor manera de aproximarnos a Dios es con la certeza: Señor, tú puedes sanarlo, tú puedes levantarlo, tú puedes cambiar la historia. Pero si no, Señor, si no es tu voluntad, de igual manera decidimos ser fieles a ti. Lo contrario de esta actitud sería insistir, sería prejuzgar de que Dios va a sanarla sí o sí. Y si por alguna circunstancia el ser amado fallece y muere, entonces te quedas con una frustración muy grande en tu vida. ¿Cuál? Pregunto. Entonces no entendí a Dios. Entonces Dios no me ama. Entonces Dios no escucha mis oraciones. Y aquí surgen las razones por las cuales muchos creyentes sinceros se frustran. Porque comienzan a dudar del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. Mi amigo querido, Dios colocó en tu corazón y en tu vida una pequeña dosis de fe. Pero tenemos que saber administrar esa pequeña dosis de fe. Y la fe se basa en la confianza que tenemos en alguien que es creíble. La fe tiene que ver con Cristo Jesús. La fe tiene que ver con Él. La fe verdadera no tiene que ver con lo que yo necesito, porque Dios sabe lo que tú necesitas. La fe verdadera reclama las promesas de su palabra. La fe verdadera reconoce la soberanía de Dios en todo tiempo, en enfermedad o en muerte. Dios es Dios. Eso implica que yo necesito aceptar por anticipada la voluntad de Dios. El problema que surge en estos casos, cuando hay este tipo de frustraciones, cuando esperábamos que Dios hiciera algo e intentamos casi que torcerle el brazo a Dios, y claro, como no logramos que eso pasara y nuestro ser amado falleció, entonces nos peleamos con Dios. Esto no hace otra cosa que revelar lo siguiente. Número 1, nuestra fe no es una fe verdadera, porque la fe verdadera se basa en las promesas de Dios. La fe verdadera reconoce la soberanía divina. La fe verdadera reconoce Dios por encima de mis planes y mis propósitos. Aunque no sean los propósitos, los planes que yo quiero, yo siempre acepto por encima de los míos la voluntad de Dios, porque creo que Dios me ama y que Dios quiere lo mejor para mi vida. Y número 2, dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por muy pequeña que parezca tu fe, resulta más seguro echarla a andar. Pero para eso tienes que aferrarte a las promesas divinas de su palabra. No pretendas que tu fe tiene que ser grande y extraordinaria para ver milagros. La verdadera fe tiene que ver con una conexión, con una relación entre tú y Cristo, en la cual su palabra está presente. ¿Ahora comprendes por qué es importante la comunión con Dios? ¿Ahora comprendes por qué es importante su palabra? La Biblia dice, en lo que hemos leído, que después que esta semilla, por muy chiquitita que sea, es sembrada, crece. Echa a andar tu fe. Confía de a poco en las promesas de Dios. Si hoy estás atravesando una situación específica en tu vida, decídete mover por fe. Esa pequeña dosis de fe, échala a andar, pero muévete en dirección de tu palabra. Descubre en ella una promesa que responda a ese desafío. Un problema emocional, un problema espiritual, un problema de salud. Muévete en dirección de la palabra de Dios, pero no pretendas alcanzar las bendiciones de Dios si estás desconectado con Dios. No pretendas alcanzar grandes milagros y manifestaciones de Dios si no tienes ni siquiera tiempo, 1 segundo, 5 minutos para tener una comunión con Dios. Eso no es fe. Porque la fe tiene que ver con la confianza que tú colocas en una persona. La fe tiene que ver con Él, no con tus necesidades. Yo entiendo que a veces nos sentimos oprimidos. Yo entiendo que a veces nos sentimos llenos de ansiedad frente a los desafíos. Pero mi amigo, aprendí una lección muy importante. Una vez, cuando me encontraba en posición de estudiante,
mis 2 niñas pequeñitas. Mi esposa cayó enferma. Fueron muchos días, fueron semanas, casi un mes de batalla. Mi esposa no mejoraba. Mi esposa no lograba salir y su diagnóstico era peor. Fue a parar en un lugar donde estaban las personas a punto de morir. Y mi esposa vio morir 2 personas allí en el área donde estaba. Y ella pensaba que la próxima sería ella. Entramos en un nivel de ansiedad, de preocupación, de desesperación absoluta, total. Nos angustiamos. Ese día entendí que cuando el diablo te quiere sacar del terreno de la fe, te lleva al terreno de la ansiedad. Yo estaba en el terreno de la ansiedad y yo necesitaba salir de ese terreno. Necesitaba saltar al terreno de la certeza, de la seguridad. Y para que esto sucediera, yo tenía que volver a la Biblia. Esa noche tomé un MP4, le cargué música a mi esposa en el hospital y le dije, quédate con esta música, adora a Dios. Yo lo haré en la casa. Me llevé mi Biblia, me arrodillé con mis hijas y estudiamos un texto de Pedro. Cuando en segunda de Pedro capítulo 5, Él nos recomienda, dice, echa toda tu ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado sobre ti y Dios te exaltará a su debido tiempo. Lloré esa noche, descargué mis preocupaciones, mis miedos, mis temores delante de Dios. Y pasó lo extraordinario. Decidí confiar en esa palabra, la hice mía, descansé sobre ella, oramos, colocamos a nuestra esposa en las manos de Dios. Eso fue un día jueves. El día lunes, mi esposa, el mismo día siguiente, el día viernes, mi esposa mostró un cambio extraordinario que permitió que el médico le diera salida el día lunes. Dios actuó de manera milagrosa porque nosotros decidimos echar a andar esa pequeñísima dosis de fe. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es semejante a esta pequeñita semilla de mostaza que siendo la más pequeña llega a ser más grande. Por favor, no digas que no puedes alcanzar milagros. No diga que no puede cambiar tu vida. No diga que la situación que estás no puede cambiar. Puede cambiar, pero necesitas echar a andar tu fe. Aunque sea muy pequeñita, toma decisiones en dirección de la palabra de Dios. Muévete en dirección de la voluntad de Dios y verás cómo tu fe comienza a crecer en la medida que das pequeños pasos de obediencia, pero a la palabra de Dios. No por tus emociones, porque eso es presunción. Y la presunción es la falsificación satánica de la fe. La verdadera fe se basa en su palabra, porque tiene que ver con Dios, tiene que ver con Jesús. Quizás en este momento necesites volver a conectarte con Dios porque dejaste de confiar, dejaste de creer. Dios te ofrece una fe sin límite si anhelas y decides echar a andar esa pequeña dosis de fe. Si ese es tu anhelo, permíteme orar por ti. Querido Dios, nuestros amigos y amigas necesitan fortalecer su vida espiritual y su confianza en ti. Atráelos a tu palabra. Atráelos, Señor, a ella, porque ella es la que da testimonio de Cristo Jesús. Y en la medida que ellos confían en ti, fortalece, Señor, sus pequeños pasos hasta que lleguen a ser cristianos extraordinarios y maduros. Bendícelos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Hola nuevamente. Esperamos que el tema de hoy te haya reconfortado y que tu vida esté mucho más cerca del Señor Jesús. Te invito a continuar conociendo el plan de Dios para tu vida, comunicándote con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org para solicitar gratis el curso Enseñanzas de Jesús. En él encontrarás los preceptos divinos y el poder transformador para ser un discípulo de Jesús. Así, seguiremos esparciendo el Evangelio para acelerar la segunda venida de Cristo. Pide tu curso y continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.